Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisette. Hoy hablaremos sobre las cuatro claves de la diversión, una charla realizada por Nicole Lazaro. Empecemos desde el punto de que Nicole nos propone que se debería realizar lo que es el diseño en base a las emociones que se puedan estar tratando en un diseño, ¿no? Ahora, Nicole nos dice de que es bastante importante considerar las emociones a la hora del diseño. ¿Por qué? Porque en estas podría incluir bastantes factores para poder hacer ese engagement con los usuarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos comentaba de que el hecho de los plantines de árboles, pues llegaba a ser bastante llamativo para quienes usen el juego, ¿no? Ahora, también lo siguiente sería crear experiencias emocionales, ¿no? Por ejemplo, si digamos es un juego que nos permite recoger semillas, ¿no? Entonces va a ser al inicio ciertas semillas de ciertos productos y demás, ¿no? Posteriormente llegaría a un punto en el que pueda hacer esas semillas, cambiarlos por unos plantines, entre otras cosas, ¿no? Entonces eso hace que pueda llegarse a ser bastante llamativo y además escalable dentro de esta idea, ¿no? Y además va a ser emocionante porque, por ejemplo, en el jueguito del Pou, ¿no? Tenías al Pou pequeño, entonces ya lo hacías crecer. Entonces era de, sí, que mi Pou está un poco más grande, que ya creció, que hace esto y lo otro, ¿no? Y eso en diferentes juegos. Ahora, también considera Nicole que los juegos van más allá del entretenimiento. ¿Por qué? Porque no solamente pueden ser juegos interactivos de algún carrito, entre otras, ¿no? Sino que pueden ayudarnos a aprender. El típico caso de Duolingo y entre otras plataformas que están entre estas. Ahora hablemos de lo importante, las cuatro claves de la diversión. En el primer punto se considera la diversión fácil, que llegaría a ser una diversión que surge de la curiosidad, ¿no? Entonces este empieza a ser atraído porque es algo novedoso. Cuando llega un nuevo juego a la Play Store, ¿qué es lo que hacen? Uy, qué genial, que todos lo quieren explorar, ¿no? Entonces, esta llega a ser bastante llamativa. Para una siguiente instancia tendríamos lo que es la diversión difícil, que acá es cuando ya se empieza a entrar a esta parte de la frustración, ¿no? Cuando empieza el jueguito a ponerse un poco complicado, entonces tienen que tratar de pasar los obstáculos, repetir incluso el mismo nivel, entre otros. Después viene lo que es la diversión social. En esta parte es bastante, de alguna manera, controversial porque curiosamente el ser humano es sociable de por sí. Entonces, el hecho de poder compartir o poder hacer lo que son estos juegos en línea o con otros compañeros, pues llega a ser bastante interesante y de una manera en la que se puede interactuar con demás personas sobre el mismo juego, ¿no? Después, en la última estaría la diversión significativa, ¿no? En esa diversión significativa, se considera un punto más profundo, ¿ya? Porque estamos hablando respecto al impacto emocional que puede tener. Hay diferentes juegos de que tienen una historia bastante interesante, entonces, mediante van jugando, pues los usuarios van metiéndose incluso dentro de los personajes, o sea, ya lo viven, no solamente es un juego más, sino es que ya se creen todo el personaje y viven tanto esta experiencia que ya se hacen parte de él, ¿no? Incluso puede causar diferentes impactos en sus estados de ánimo, respecto a alguna reflexión o transformación respecto al jugador que pueda estar considerándose, ¿no? Después, vamos a hablar ahora un poquito más del resumen de todo esto, y es que una vez analizado todos estos aspectos, nosotros deberíamos de considerar, bueno, nos propone que tengamos que considerar las emociones, el hecho de que no solo es un juego y también de que hay diferentes escenarios de que se deben considerar, ¿no? De acá voy a rescatar algo que son estos de los gestos táctiles. ¿Por qué? Porque eventualmente en algunos juegos ya no solamente se van manejando las típicas flechas, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha, sino que lo van haciendo
de acuerdo a los movimientos, ¿no? Entonces, ese tipo de gestos llega a llamar bastante más la atención y ahora puede ser incluso, dependiendo si es que se está tratando con niños especiales, entre otras cosas, bastante productivo porque puede incluso servirnos para la parte de la inclusión, entre otras cosas, ¿no? El jugar no solo es para niños, sino hablamos de todas las personas. Duolingo lo juegan bastantes niños y adultos, incluso yo me incluyo, ¿no? Estos sistemas pueden adaptarse emocionalmente al usuario. Em, de alguna manera, estos juegos llegan a ser parte de todo el estado emocional que se puede estar considerando por parte del usuario. Entonces, llega a ser parte, ¿no? Y nada, que considerar estas emociones respecto a cuando se está hablando de un diseño es bastante importante. Si hablamos de la gamificación, llega a ser bastante importante. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar en que tenemos unos estudiantes y estos estudiantes llegan a estar, qué sé yo, han pasado por un examen difícil, entonces, bueno, no le podríamos dar situaciones más complicadas, más bien algo como para poder levantarles en ánimo, ¿no? Algo así como preguntas bastante sencillas o buscar ciertas dinámicas en diferentes gamificaciones que podríamos aplicar. Y bueno, eso sería todo. Gracias.